Hola y bienvenido a esta cápsula número 3 en la que haremos un proyecto final con todos los conceptos que hemos aprendido hasta ahora. Empecemos. El objetivo del proyecto es crear un programa capaz de convertir la temperatura de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Para eso, al inicio del programa, el usuario debe seleccionar C si quiere convertir de Fahrenheit a Celsius o F para convertir grado Celsius a grado Fahrenheit. Luego se ingresa el valor de la temperatura y se muestra el resultado de la conversión con las unidades. Por ejemplo, si quieres convertir de Fahrenheit a Celsius, tienes que ingresar la temperatura, por supuesto, en Fahrenheit. Y si quieres convertir de Celsius a Fahrenheit, debes, por supuesto, ingresar la temperatura en grados Celsius. Y esa conversión o ese resultado que va a mostrar es en las unidades opuestas. Si se selecciona la opción E al inicio, el programa termina. Es decir, que el programa debe continuar a menos que se seleccione esa letra E. Ok, vamos a hacer el diagrama de flujo para mostrar la función principal. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable que se va a llamar conversión, que va a ser un string. A conversión le vamos a asignar el valor leído al ejecutar esta función leer entrada. Entonces tenemos, si conversión es igual a C, ejecutamos el caso procesa Celsius o el método procesa Celsius. Si no, preguntamos, ok, si es igual a F, procesamos Fahrenheit. Si es igual a E, salimos del programa. Y si no es ninguno de estos casos, entonces el usuario ingresó un carácter válido y podemos mostrar esta salida en pantalla. Luego volvemos a ejecutar este caso conversión y esto se va a repetir de forma, digamos, casi infinita a menos que el usuario seleccione la letra E para salir. Luego tenemos que definir entonces cuáles son estas funciones que estoy llamando. Tengo procesa Celsius, tengo procesa Fahrenheit y tengo leer entrada. Vamos con el procesamiento de Celsius. Vamos a definir dos variables, una es temperatura y otra es resultado, las estamos definiendo de punto flotante y luego decimos que temperatura es el valor de leer temperatura ingresado por el usuario. Esto es una función entonces que tenemos que también definir y que el resultado también es igual al cálculo de Celsius si le damos como variable esta temperatura. O sea, tenemos dos funciones más para definir. Y luego tenemos mostrar resultado, otra función más a la que le vamos a dar como parámetro de entrada la temperatura, la unidad de la que venimos, por así decirlo, el resultado y la unidad a la que hemos convertido. Y eso termina. De manera análoga la hacemos para Fahrenheit, definimos las mismas variables, pero en este caso temperatura, llamamos la función leer temperatura, pero le decimos que estamos pidiendo una temperatura en grados Celsius para el usuario. El resultado lo que hacemos es almacenar el valor de calcular Fahrenheit y de nuevo mostramos el resultado, ponemos como entradas temperaturas, pero en este caso Celsius, que es la unidad de la que venimos, resultado y Fahrenheit, que es la unidad a la que hemos convertido. Entonces vamos a definir ahora las otras funciones como calcular Celsius o calcular Fahrenheit, mostrar resultados y leer temperatura. En calcular Celsius es sencillo, tomamos esa temperatura de entrada en grado Fahrenheit, definimos una variable que se llama Celsius y Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Lo mismo hacemos con Fahrenheit, le damos una variable que se llama Celsius, decimos ok, float Fahrenheit, definimos la variable y Fahrenheit es igual a Celsius por 9 quintos más 32 y devolvemos ese resultado. Leer entrada, aquí lo que hacemos es definir una variable tipo string que se llama entrada y le mostramos al usuario un mensaje que ingrese F para convertir de Celsius a Fahrenheit, C para convertir de Fahrenheit a Celsius o E para salir. Y lo que sea que el usuario ingresó como entrada se guarda en esta variable y se retorna como salida de la función. Leer temperaturas tiene un comportamiento similar a este. Es una función que le va a solicitar
al usuario el string de temperatura y le va a decir, ok, ingrese la temperatura en grados y las unidades que pusimos acá. Y lo que sea que el usuario ingresó se va a almacenar en input y se va a retornar esa temperatura como salida. Y finalmente tenemos mostrar el resultado. Al mostrar el resultado es una función que tiene 4 argumentos: temperatura de la unidad que venimos, resultado y la unidad a la que hemos convertido. Y lo que hacemos es mostrar un mensaje en pantalla con un mensaje de temperatura, temperatura. Básicamente estas son formas de concatenar estos strings o estos datos en el mensaje de salida que le vamos a mostrar al usuario. Entonces vamos a hacerlo en Python. Acá yo tengo mi Python idle y lo que quiero hacer es utilizar mis propios diagramas de flujo para definir estas funciones. Pero voy a empezar primero por todos los otros módulos y después voy a ir al main, porque quiero que todos mis módulos estén declarados. Entonces, lo primero es que voy a definir una función que se llama procesa Celsius. ¿Verdad? Procesa Celsius no tiene argumentos de entrada y lo que hace es que definimos temperatura y resultado. Ahora, esto no es necesario hacerlo en Python, ya que en Python podemos hacer las asignaciones directamente y Python debería interpretar qué tipo de dato tiene esa variable. Aquí decimos que temperatura es igual a esto, resultado es igual a calcular Celsius. Le voy a pasar el valor de la temperatura y luego tengo que llamar a esta función mostrar resultado, a la que le voy a pasar la temperatura, le voy a pasar las unidades Fahrenheit, le voy a pasar el resultado. Tenemos que estar seguros de que pongamos todo con los mismos nombres, no nos equivoquemos con el tipado Celsius. Y en teoría esto es la función. Ponemos el return de cierre y listo. La puedo copiar para hacer la función que tenemos acá, que es procesa Fahrenheit, que es prácticamente igual. La diferencia obviamente son en las unidades con las que llamo yo a las funciones que tengo internamente. Entonces, por ejemplo, acá al solicitar la temperatura, voy a solicitar la temperatura en Celsius y acá la conversión es de Celsius a Fahrenheit, o sea, es el proceso opuesto. Ok, ahora voy a definir todas esas funciones que tengo internamente. Calcular Celsius. A ver, def calcular Celsius. Y aquí podemos ver definitivamente la importancia de hacer los diagramas de bloques o hacer el pseudocódigo, porque básicamente nos da la solución del problema. Entonces yo puedo decir que Celsius es igual a ese Fahrenheit que estoy poniendo como argumento de la función, menos 32. Aquí sí vamos a poner los paréntesis, muy importante, para poder determinar que se reste antes de multiplicar y dividir. Y retornamos esa temperatura en Celsius que hemos calculado. Lo mismo hacemos con calcular Fahrenheit. En este caso le pasamos la temperatura en Celsius y decimos ok, Fahrenheit es igual a Celsius
por 9/5 menos 32. Y retornamos esos grados Fahrenheit que hemos calculado que por defecto nos van a dar, va a ser algo de punto flotante. A ver, ¿qué otras funciones tenemos? Entonces tenemos leer entrada. Ok, definamos leer entrada. A ver, no, vamos a llamarlo, sí, leer, a ver, ¿dónde lo llamamos? Leer entrada se llama arriba en el main, ok, leer entrada. Entonces lo que hacemos es print, imprimir en pantalla un mensaje, ¿no? Con todo lo que queremos que el usuario ingrese F para convertir de Celsius, voy a ponerlo en mayúsculas, a Fahrenheit, C para convertir de Fahrenheit a Celsius y E para salir. Entonces le mostramos este mensaje al usuario y guardamos en entrada o en, sí, vamos a guardar en entrada ese input del usuario, eso que pone el usuario como entrada de esta función, y devolvemos esa entrada. Luego tenemos leer temperatura, leer temp, al que le vamos a dar como parámetro de entrada una unidad, que va a ser un string. Lo podemos ver acá. Le asignamos un string de entrada y entonces lo que hacemos es imprimir en pantalla. Le decimos ingrese el valor de la temperatura en grados, ponemos un espacio y le agregamos más unidad. Esto lo que hace es concatenar ese string y guardamos en esta variable temp, vamos a guardar la conversión a punto flotante de lo que sea que el usuario ingrese como valor de la temperatura, esperando que ingrese obviamente algo razonable, y luego revolvemos esa temperatura. Y finalmente tenemos el mostrar resultado, que es casi la última función aparte del main. Y entonces aquí lo que decimos es, tenemos 4 argumentos: temperatura, de unidad, resultado y a unidad. Entonces print, vamos a imprimir en pantalla la temperatura es, vamos a ponerle, no sé, la temperatura en grados, la temperatura vamos a ponerle, no sé, 2 puntitos. Y ponemos más, convertimos la temperatura a string. Vamos a ponerle qué unidades tiene, más de unidad si no lo tenemos que convertir porque ya es un string, es igual a en más a unidad. Entonces aquí lo que estamos es creando un mensaje de salida con todas esas variables, las que son punto flotante o no son, por ejemplo, temperatura y resultados son un punto flotante. Entonces las tenemos que convertir a un string, pero las que no son de punto flotante las podemos sumar directamente
Este símbolo de suma lo que hace es concatenar, o sea, unir todas esas cadenas de caracteres. Y finalmente retornamos porque esto no devuelve ningún valor, simplemente imprime en pantalla. Entonces lo que nos falta es definir el main, esa función principal que ya llama a todas esas funciones. El main estaba definido entonces de primero, ahora sí podemos ir para acá al main, donde decimos, ok, teníamos este tipo de dato string que era conversión, y conversión lo que hacía era leer entrada, entonces teníamos conversión era igual a leer entrada, que es una función que hemos definido, ¿sí? Y entonces empiezo a preguntar, si conversión es igual a f, entonces tengo que procesar Fahrenheit, ¿cierto? Si conversión, en otro caso, elif, si conversión era igual a C, entonces tengo que procesar Celsius. Si conversión era igual a E, entonces tengo que salir. Ya eso lo vamos a definir. Y si no, entonces ya imprimo en pantalla que carácter equivocado. Ingrese un carácter válido. Porque si no es ninguno de los casos anteriores, es porque el usuario ingresó un carácter que no era válido. Ahora, hasta aquí estamos todo bien, pero ¿cómo representamos que esto se ejecute, digamos, hasta que se cumpla esta conversión o esta condición de salida? En ese caso, podemos utilizar un while loop. Si recordamos en el while loop, lo importante es que tenemos que definir alguna condición que nos permita salir del while loop. En este caso yo voy a definir una variable que se llame salida, que va a ser un booleano, y le voy a asignar, una variable, le voy a asignar un valor de false. Y lo que va a decir es que mientras salida sea igual a false, entonces lo que está aquí se va a ejecutar, todo lo que está aquí adentro. Y entonces lo que me estaría faltando es que cuando esta conversión sea igual a E, o sea que el usuario marcó esa E, entonces voy a convertir salida, le voy a asignar el valor true, y así voy a poder salir de esta condición para que no se vuelva infinita. Y lo último que falta es que efectivamente llamemos a ese main, porque hasta el momento lo que hemos estado haciendo es definir todas esas funciones, y estas funciones todas tienen que estar definidas antes de yo llamarlas. Entonces, por si no vamos a tener problemas, y por eso las he puesto de primero. Y de último he puesto este main. Ok, entonces vamos a hacer una revisión final del código porque a veces no nos resalta. Por ejemplo, procesar Celsius, le damos, ok, Fahrenheit, calcular Celsius, mostrar resultado. A ver, Fahrenheit. Leer temperatura, resultado. Ajá, aquí tenemos que poner Fahrenheit. Calcular Fahrenheit. Mostrar resultado. Celsius igual a Fahrenheit menos 32. Ok. Fahrenheit o Celsius por 9/5 más 32. Ok, vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Igual si tienes errores no te preocupes, es normal, luego viene el proceso de depuración. Entonces vamos a ingresar F para convertir de Celsius a Fahrenheit. Lo mejor que podemos hacer para iniciar es colocar 0 y verificar que 0 es igual a 32 en Fahrenheit. Aquí habría que poner espacios. Vamos a probar con ahora grados Celsius. Vamos a poner la temperatura en Fahrenheit. Son 180, son 82 en Celsius. Está bien.
Podemos probar otra vez hacer una conversión a Fahrenheit y colocamos esos 82.2 Celsius. Verificamos que efectivamente son casi estos 180 en Fahrenheit y que si colocamos esto debería terminar. Efectivamente termina. Entonces espero que te diviertas haciendo este código. Trata de resolverlo por ti mismo y gracias por llegar hasta este punto, hasta este proyecto final, y te deseo todo el éxito continuando tu aprendizaje. Mientras tanto, te espero en la última cápsula de este módulo para que obtengas unos consejitos finales. Chao, chao.